Esa mañana, Elena no pudo ir al cumpleaños de su nieta, no porque estuviera enferma en el sentido que la gente entiende la enfermedad. No había fiebre, no había dolor agudo, no había nada que justificara una visita a urgencias o una llamada preocupada de madrugada. Lo que había era una presión sorda en el abdomen que llevaba 3 días sin ceder, una distensión que le había dejado el vestido que quería ponerse completamente inútil, y una vergüenza silenciosa que no le permitía imaginar pasar 4 horas en una sala llena de gente con lo que su estómago llevaba haciendo toda la semana. Se quedó en casa, llamó a su hija con una excusa sobre el cansancio y se sentó sola en la cocina con una taza de manzanilla que no estaba ayudando en absoluto, mirando por la ventana el tipo de tarde que debería haber estado disfrutando. Tenía 69 años. Hacía ejercicio 3 veces por semana. Comía verduras, bebía agua, hacía todo lo que se supone que hay que hacer, y su intestino llevaba meses ignorando completamente ese esfuerzo, bloqueado, inflado, silenciosamente saboteando cada plan, cada salida, cada momento en que ella intentaba simplemente vivir su vida con normalidad. Cuando Elena llegó a mi consulta 2 semanas después, lo primero que me dijo no fue una descripción de síntomas, fue una pregunta: «Doctora, ¿es que a partir de cierta edad esto ya es lo que hay?». Y esa pregunta, formulada con esa resignación específica de quien ha probado demasiadas cosas sin resultado, es la razón por la que hago este video. No, no es lo que hay. Y si llevas meses o años creyendo que la hinchazón, los gases y el estreñimiento crónico son simplemente el precio de envejecer, lo que voy a contarte en los próximos minutos va a cambiar completamente la forma en que entiendes lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo. Soy médica especializada en salud digestiva en adultos mayores y llevo más de 2 décadas acompañando a personas que llegaron a mi consulta convencidas de que ya no había solución y que salieron de ella con una ligereza que no habían sentido en años. Lo que he aprendido en ese tiempo es que el problema casi nunca está donde la gente cree que está, y que las soluciones que realmente funcionan son casi siempre más simples, más naturales y más respetuosas con el cuerpo que todo lo que se había intentado antes. Quédate hasta el final porque el protocolo que voy a compartir contigo hoy es exactamente el mismo que le devolvió a Elena su vida y podría devolverte la tuya. Antes de hablar de soluciones, necesito que entiendas exactamente qué está pasando dentro de tu abdomen cuando sientes esa presión que parece no tener fin. Imagina tu intestino como una autopista de varios carriles que conecta el estómago con la salida. En condiciones normales, una ola de contracciones musculares coordenadas recorre esa autopista de manera rítmica y eficiente, empujando su contenido hacia adelante sin esfuerzo, como el movimiento suave de una cinta transportadora bien engrasada. Pero cuando esa coordinación se pierde, cuando el ritmo se interrumpe o se ralentiza, la autopista se convierte en un embotellamiento de varios kilómetros. Los alimentos parcialmente digeridos se detienen, empiezan a fermentar. Esa fermentación produce gases que se acumulan bajo presión y que tu cuerpo intenta mover sin éxito, generando esa sensación de globo que no consigue desinflarse. Al mismo tiempo, el intestino reabsorbe el agua que debería mantenerse en el contenido intestinal para hacerlo blando y fácil de evacuar. El resultado es que lo que debería moverse con fluidez se endurece, se compacta y se resiste. Lo que tú sientes por fuera como pesadez, presión y distensión, por dentro es literalmente un sistema de transporte paralizado que lleva demasiado tiempo sin recibir las señales correctas para volver a funcionar. Y aquí está la parte que nadie te ha explicado con suficiente claridad, la parte que cambia todo. Ese sistema no está roto de manera permanente. No hay un daño irreversible. Lo que hay es un conjunto de señales que dejaron de llegar, un conjunto de condiciones que dejaron de cumplirse, y un cuerpo que lleva tiempo esperando pacientemente que alguien le dé exactamente lo que necesita para volver a encenderse. Entender eso fue lo primero que le dije a Elena cuando se sentó frente a mí. Su cuerpo no la había abandonado. Su cuerpo le estaba enviando mensajes con la única herramienta que tenía disponible, el malestar físico,
y esos mensajes, leídos correctamente, eran una guía exacta hacia la solución. Las tres causas profundas que están generando tu hinchazón raramente se explican juntas, y esa omisión es el motivo por el que tantos tratamientos a medias no funcionan. La primera es una deshidratación silenciosa a nivel celular, que no tiene que ver con cuánta agua bebes durante el día, sino con cuándo la bebes y en qué forma llega a tus tejidos intestinales. Las células que recubren el interior de tu intestino necesitan estar hidratadas para producir el moco protector, que actúa como lubricante natural. Cuando esas células están secas, ese moco se vuelve insuficiente. El contenido intestinal pierde su capacidad de deslizarse con facilidad y la resistencia al movimiento aumenta de manera progresiva. Lo que parece un problema de colon es en realidad un problema de hidratación, que comenzó mucho antes de que el colon tuviera algo que ver. La segunda causa es el debilitamiento progresivo de un reflejo que en medicina llamamos reflejo gastrocólico, que es básicamente la conversación directa entre tu estómago y tu colon. Cuando algo entra al estómago vacío por la mañana, esa comunicación debería disparar automáticamente una señal que le dice al colon que se despierte, que se prepare para mover su contenido y hacer espacio para lo que viene. Es el mecanismo de encendido natural de todo tu sistema digestivo. Pero cuando ese reflejo lleva años sin recibir la estimulación adecuada, porque los hábitos del despertar lo han ignorado sistemáticamente, se va apagando como una alarma que nadie desactiva y que con el tiempo el cerebro aprende a no escuchar. La tercera causa es el uso incorrecto de la fibra, que es posiblemente el malentendido más extendido en nutrición digestiva. Durante años te dijeron que comieras más fibra, más ensaladas, más pan integral, más cereales, y tú obedeciste. Pero nadie te explicó que la fibra sin hidratación suficiente no resuelve el problema, lo agrava. La fibra seca se compacta dentro del intestino igual que el cemento seco se compacta en una tubería. Añadir más fibra sin añadir proporcionalmente más agua es exactamente como intentar resolver un atasco de tráfico añadiendo más coches a la autopista. La intención es correcta, pero el método está incompleto, y el resultado es el opuesto al que buscabas. Conocer estas tres causas no es un detalle académico, es el punto de partida de todo lo que funciona de verdad, porque permite atacar el problema en su raíz, en lugar de perseguir los síntomas con soluciones que solo duran mientras las tomas. Ahora déjame llevarte por los 5 pasos exactos que le devolvieron a Elena su libertad y que han transformado la digestión de cientos de pacientes que pasaron por mi consulta, convencidos de que ya habían agotado todas las opciones. El primero es lo que llamo el despertar fisiológico, y es la decisión más poderosa que puedes tomar cada mañana antes de hacer absolutamente cualquier otra cosa. Antes del café, antes del teléfono, antes del desayuno, tu cuerpo necesita entre 300 y 500 mililitros de agua tibia. No fría, que contrae la musculatura lisa del estómago vacío. No hirviendo, que irrita las mucosas. Tibia, a una temperatura similar a la de tu propio cuerpo, que relaja, que abre, que prepara. Esta acción hace 3 cosas simultáneamente. Hidrata los tejidos intestinales que llevan horas sin recibir líquido durante el sueño. Estira suavemente las paredes del estómago vacío, lo que activa mecánicamente el reflejo gastrocólico que estaba dormido, y genera una ola de calor interno que viaja a través del sistema digestivo, estimulando las contracciones musculares que mueven el contenido hacia la salida. Elena me escribió exactamente a los 4 días de haber empezado con este hábito. Me dijo que no podía creer que algo tan simple estuviera funcionando cuando años de tratamientos más complicados no lo habían hecho. No era magia, era fisiología básica aplicada en el momento exacto en que el cuerpo está más receptivo a recibirla. El segundo paso es incorporar lo que yo llamo el aliado osmótico natural de la mañana, y ese aliado son las ciruelas pasas preparadas de una manera específica que marca toda la diferencia. La noche anterior, antes de irte a dormir, colocas entre 4 y 5 ciruelas pasas en un vaso con agua a temperatura ambiente y las dejas reposando toda la noche. A la mañana siguiente,
Después de tu agua tibia, te comes las ciruelas y bebes también toda el agua en la que estuvieron remojadas. Ese último detalle es el que la mayoría de las personas omite y es precisamente el más importante. Las ciruelas contienen una combinación de fibra soluble, fibra insoluble y un azúcar llamado sorbitol, que tu intestino no absorbe completamente y que al llegar al colon actúa como un imán que atrae agua hacia el contenido intestinal, ablandándolo y facilitando su movimiento. Al remojarlas durante la noche, parte de ese sorbitol pasa al agua. Cuando bebes esa agua, estás tomando una concentración de ese efecto osmótico suave en formato líquido, de digestión inmediata y sin el esfuerzo que requiere masticar y procesar la fibra sólida. La diferencia entre tomar ciruelas en seco y tomarlas remojadas con su agua de reposo es la diferencia entre un aliado a medias y un aliado completo. El tercer elemento del protocolo se dirige específicamente a los gases, que para muchos pacientes son la parte del problema que más limita su vida social y emocional. Tengo un paciente, Rodrigo, 66 años, ex profesor de historia, hombre de reuniones y conversaciones largas que había dejado de aceptar invitaciones porque el miedo a un momento de vergüenza en público había terminado siendo más fuerte que las ganas de compartir. Lo que le cambió la vida fue algo que su abuela tenía en la cocina desde siempre y que él nunca había pensado en usar con intención terapéutica. El hinojo. Una cucharadita de semillas de hinojo en una taza de agua caliente, tapada durante 10 minutos, colada y bebida tibia 2 o 3 veces al día, especialmente después de las comidas principales. El hinojo pertenece a la categoría que en medicina llamamos plantas carminativas, que son plantas cuyas propiedades activas relajan la musculatura lisa del intestino, reducen la formación de gases y facilitan el movimiento de los que ya se han acumulado. No los suprime, los mueve. Y esa distinción es importante porque suprimir los gases sin moverlos solo cambia el dolor del lugar. Rodrigo me dijo 3 semanas después que había vuelto a cenar fuera con su grupo de amigos por primera vez en 2 años. No había cambiado su dieta drásticamente. No había tomado ningún medicamento. Había empezado a darle a su intestino una señal de relajación 3 veces al día, y su intestino había respondido con la gratitud silenciosa de un músculo que finalmente deja de estar en tensión constante. El cuarto pilar del protocolo es el que más sorprende a mis pacientes cuando lo describo porque parece demasiado simple para ser efectivo, y sin embargo produce resultados tangibles en personas con movilidad reducida o con un intestino especialmente lento. Es el masaje abdominal siguiendo el recorrido anatómico del colon. Acostada boca arriba con las rodillas ligeramente dobladas para descomprimir el abdomen, comienzas en la esquina inferior derecha del vientre, justo por encima del hueso de la cadera. Con las yemas de los dedos aplicas una presión circular suave, pero firme, y empiezas a subir lentamente por el lado derecho del abdomen hasta la altura de las costillas. Desde ahí cruzas horizontalmente hacia la izquierda por debajo del borde costal, y finalmente bajas por el lado izquierdo hasta la ingle. Estás trazando con tus manos el recorrido exacto de tu colon, ascendente, transverso, descendente, 5 a 10 minutos cada mañana o antes de dormir, respirando lento y profundo mientras masajeas, porque la respiración abdominal profunda por sí sola estimula el nervio vago que coordina la actividad digestiva. Este masaje es mecánica pura. Está aplicando presión externa sobre un tubo muscular para ayudarle a mover su contenido en la dirección correcta. Para personas mayores que no pueden hacer ejercicio vigoroso, reemplaza en gran medida el estímulo mecánico que el movimiento corporal le da normalmente al intestino y que la vida sedentaria ha eliminado de su rutina diaria. El quinto y último pilar es la hidratación estratégica continua, y la llamo estratégica porque no se trata solo de beber más agua, sino de distribuirla de una manera que maximice su efecto digestivo sin crear otros problemas. La regla es concentrar la mayor parte de la ingesta de líquidos en la primera mitad del día, entre el despertar y las 5 de la tarde, y reducirla progresivamente a partir de entonces para no interrumpir el sueño nocturno con despertares frecuentes. El sueño reparador es indispensable
para que las hormonas que regulan la motilidad intestinal funcionen correctamente, y un sueño fragmentado por viajes al baño a medianoche termina perjudicando al mismo sistema que estás intentando ayudar. Durante las horas en que estás activo, mantén siempre un recipiente con agua a la vista y bebe de manera constante y frecuente, no en grandes cantidades de golpe, sino en sorbos regulares a lo largo de la mañana y la tarde. Combina esa hidratación con fuentes de fibra inteligente, verduras de hoja verde, fruta fresca con piel, avena, semillas de chía o linaza previamente remojadas en agua durante al menos 2 horas, porque esa combinación de fibra bien hidratada y líquido abundante crea en el intestino un volumen suave, maleable y fácil de desplazar, que reduce drásticamente el tiempo que el contenido permanece estancado. Hay errores que veo repetirse en mi consulta una y otra vez, que funcionan exactamente como frenos invisibles que anulan todo lo que la persona está intentando hacer bien. El primero es el uso de laxantes estimulantes, el zen, la cáscara sagrada y similares, que en lugar de enseñarle al intestino a funcionar por sí solo, lo fuerzan a reaccionar de manera artificial, y con el tiempo generan una dependencia que hace que el intestino se vuelva progresivamente más incapaz de responder a sus propias señales. Es como gritar órdenes a alguien hasta que esa persona deja de poder actuar sin que le griten. El segundo error es el agua fría en ayunas, que contrae la musculatura lisa del estómago en el momento exacto en que necesitas que se relaje para recibir el estímulo del reflejo gastrocólico. El tercero, y el más peligroso porque parece contraproducente denunciarlo, es aumentar la fibra sin aumentar proporcionalmente el agua, que transforma un aliado en un obstáculo. Cada vez que incorporas más fibra a tu dieta, debes duplicar conscientemente tu ingesta de líquidos, porque sin esa proporción la fibra se convierte en la causa del problema que se supone que debería resolver. También hay señales a las que hay que prestar atención diferente porque indican que el problema puede ser algo que va más allá del estreñimiento funcional. Dolor abdominal severo que no cede, especialmente si viene acompañado de fiebre. Sangre en las heces o deposiciones de color negro como el alquitrán. Hinchazón con vómitos persistentes. Pérdida de peso sin causa aparente. Estreñimiento que apareció de manera súbita después de los 50 años sin historial previo. Cualquiera de estas señales requiere evaluación médica urgente y no debe manejarse con protocolos naturales sin supervisión profesional. 3 meses después de empezar el protocolo, Elena volvió a mi consulta. Llegó sin la tensión en el cuerpo que había traído la primera vez, sin esa postura de alguien que lleva un peso que no sabe cómo soltar. Me contó que había estado en el cumpleaños de su segundo nieto 2 semanas antes, que había comido, que había reído, que había pasado 4 horas en una sala llena de gente sin pensar una sola vez en su estómago. Me dijo algo que guardo con la misma precisión con que guardo las cosas que importan de verdad. Doctora, no cambié mi vida entera, solo cambié mis mañanas, y mis mañanas cambiaron todo lo demás. No había tomado ningún medicamento nuevo, no había comprado ningún producto caro, había preparado ciruelas la noche anterior, había bebido agua tibia al despertar, había reemplazado un antiácido por una infusión de hinojo, había pasado 10 minutos con las manos sobre su abdomen antes de levantarse, había bebido agua antes de las 5 de la tarde y descansado bien por la noche. 5 hábitos simples, consistentes, respetuosos con la fisiología de un cuerpo que llevaba años esperando exactamente esas señales para volver a funcionar como siempre había sabido hacerlo. Manuel, un fontanero jubilado de 68 años que llegó a mi consulta con 22 años de dependencia a laxantes, que tomaba cada 3 días como si fueran parte de su medicación oficial, tardó 3 semanas en notar movimiento intestinal natural por primera vez en más de 2 décadas. Tardó 6 semanas en dejar los laxantes completamente. No porque yo le dijera que los dejara de golpe, sino porque su cuerpo, una vez que recuperó la capacidad de responder a sus propias señales, sencillamente dejó de necesitarlos. Eso es lo que ocurre cuando, en lugar de forzar el sistema, empiezas a trabajar con él,
Esta noche, antes de irte a dormir, coloca 4 o 5 ciruelas en un vaso con agua. Eso es todo lo que te pido por ahora. Mañana por la mañana, antes de abrir el teléfono, antes del café, antes de cualquier otra cosa, bébete un vaso de agua tibia. Cómete las ciruelas. Bébete el agua donde estuvieron. Y a lo largo del día, ten agua siempre a la vista. Y bebe antes de que sientas sed. En 2 días, tu cuerpo va a empezar a responderte de una manera que no esperabas. No porque esto sea un milagro, sino porque es exactamente lo que tu intestino lleva tiempo esperando que le des. Tu cuerpo no está roto. Nunca lo estuvo. Solo estaba esperando que alguien finalmente le hablara en el único idioma que siempre ha entendido.